Bueno chicos, comenzamos con el último tirón de series de Fourier. Vamos a ver ahora, como para introducirnos en la parte de series de senos y cosenos de Fourier, estos puntos previos, preliminares, conocimientos previos. Repasemos un poquitito de funciones pares e impares. Supongamos que f y g son dos funciones que, fíjense bien, deben estar definidas en intervalos simétricos para hablar de paridad. Estos son gráficos que hemos tomado del libro de Thomas, del libro de Searle y Wright. Si el gráfico de la función en el subintervalo que va desde 0 hasta p, tiene esta pinta, para que la función sea par, el gráfico debe repetirse simétricamente con respecto al eje y o con respecto al origen para que la función sea impar. Ahora recordemos que para que una función sea impar, es requisito que la imagen de 0 sea 0, ¿verdad? Entonces, algunas propiedades que se desprenden de la paridad son las siguientes. Si la función f es par en el intervalo menos pp, entonces la integral desde menos p hasta p de f de x es lo mismo que el doble de la integral desde 0 hasta p de f de x. Y si es impar, la integral en el intervalo menos pp de la función vale 0. Además, si f y g son ambas pares o son ambas impares, la función producto es par. Mientras que si una es de un tipo y la otra es del otro, la función producto será una función impar. Todo esto está demostrado en un video de la práctica. Les pido que puedan hacer esas demostraciones, ¿verdad? Además, con respecto a las funciones periódicas, ustedes saben muy bien que las funciones periódicas son aquellas que se repiten periódicamente. La forma matemática de expresar esta condición es esta que está acá, que f de x más p coincida con f de x para todo x. Y este valor constante p es una constante positiva. Cualquier número positivo p con esta propiedad es un período que se escribe de cualquiera de estas dos maneras para nuestra función. El menor de los periodos de una función dada se llama periodo fundamental. A ver, la función seno de x, por ejemplo, ustedes saben bien que tiene periodos 2pi, 4pi, 6pi, porque tiene muchos periodos. Y su periodo fundamental, el más chico de ellos, es 2pi. ¿Qué pasa si estudiamos la función seno de 2x? Esta tiene periodos pi, 2pi, porque su gráfico, a ver, en rojo tenemos la función seno de x y en morado la función seno de 2x. Y podemos ver cómo su gráfico se comprime en el sentido horizontal. Por lo tanto, aparece un periodo que acá no había. 2pi está, 4pi estará por acá. Pero además aparecen periodos como pi, 3pi. Y en realidad deben recordar, o es muy fácil probar, que cualquier función con la forma seno de n por x tiene periodos 2 por pi sobre n, 4 por pi sobre n, que en este caso n es 1, entonces tenemos 2pi sobre 1, 4pi sobre 1, 6pi sobre 1. Y acá tenemos 2 por pi sobre 2, 4 por pi sobre 2, porque n es 2 en este caso, ¿verdad? Y así podríamos analizar, por ejemplo, la función seno de 3x, que es esta que acá está graficada en azul. Entonces, ¿qué periodos tendría? 2 por pi sobre 3, o sea, 2 tercios pi. Y acá pueden ver cómo 2 tercios pi es un periodo para esta función, porque 2 tercios pi, de hecho, va a ser su periodo fundamental. ¿Qué más? 4 tercios pi. 4 tercios pi me lleva hasta acá, y también es un periodo para la función seno de 3x, etc. Lo mismo nos pasa con las funciones coseno. Entonces, una serie como esta que está acá, que tiene un término constante más una suma, si quieren, si es convergente, de funciones cosenoidales y senoidales, como cada uno de los términos va a tener periodos relacionados con 2 por pi sobre n, 4 por pi sobre n para cada valor de n,
pero a su vez cada una de ellas va a tener un periodo fundamental, podemos ver como en esta parte todas, piénsenlo acá como con la n, ¿no? Todas ellas van a tener periodo, en particular 2pi. Fíjense que acá el 2pi vuelve a aparecer. Si hubiéramos puesto la seno de 3x, el 2pi vuelve a aparecer. Entonces todas ellas irán agregando periodos nuevos a medida que n sea más y más grande, periodos menores. Pero no importa, 2pi siempre se va a mantener como un periodo. Entonces, como cada término tiene periodo 2pi, la serie también va a tener periodo 2pi, pero en mi análisis no incluí la constante. Bueno, resulta que las funciones constantes las vamos a considerar periódicas con cualquier periodo que sea un número real positivo. O sea, todo número real positivo será un periodo para una función constante. Por ello es que nuestras series de Fourier van a resultar ser funciones periódicas. En particular, en este ejemplo que está acá, tiene periodo 2pi, pero tiene que ver con las funciones seno y coseno con las que estamos trabajando en este caso especial. En otros casos tendrán otros periodos, tendremos que analizar qué nos queda como argumento del seno y del coseno. Por otra parte, veamos, introduzcámonos en esto de series de Fourier generadas por funciones pares e impares. Supongamos que nuestra función P es par. ¿Cuáles serán los coeficientes entonces para la serie de Fourier generada por esta función par? Bueno, los coeficientes, como siempre, tienen esta pinta. Pero ¿qué resulta? Que si la función f es par, esta integral se puede calcular haciendo esta cuenta que está acá. Lo mismo nos va a pasar con los a sub n. Esta integral que está acá es el doble de esta integral que va desde 0 hasta p. Entonces, con frecuencia, si la función es par, los integrales a sub 0 y a sub n da lo mismo calcularlos de una manera o de la otra, pero ¿qué pasa con los coeficientes b sub n? Estoy multiplicando una función par por una función impar. Resultado, función impar. Y la integral sobre un intervalo simétrico de una función impar es 0. Disculpen, no lo comenté, pero acá resulta que esta función es par, por eso tenemos esto, pero acá también observen que es una función par por una función par, luego es una función par el producto. Por eso podemos asegurar que da el doble. Similarmente, digamos, acá tenemos una función par por una función impar y la integral en un intervalo simétrico de una función impar es 0. Así, la serie generada por una función f par tiene esta pinta porque aparece el término constante y aparecen los términos en cosenos, pero obtenemos 0 multiplicando los términos en senos, entonces no aparecen. Esto que está acá es lo que se llama una serie de cosenos. Una serie de cosenos de Fourier de la función f recibe ese nombre porque solamente aparecen los términos, el constante y los términos asociados a cosenos. ¿Qué pasaría si la f fuese impar? Los coeficientes los calculamos como siempre, pero tanto los coeficientes a sub n, todos ellos, como el coeficiente a sub 0, van a resultar ceros por ser integrales sobre intervalos simétricos de funciones impares. Acá tenemos impar por par, da impar, y el resultado de la integral, 0. Lo mismo acá. No así los b sub n, que en general vamos a tener función impar por función impar, obtenemos que la función producto es par, y la integral va a ser el doble de la integral que teníamos sobre el intervalo 0p. Así, la serie nos queda sin el término constante porque nos da 0 y sin los términos en cosenos porque sus coeficientes son ceros y nos queda solamente esto, que adivinen cómo se llama. Serie de senos de Fourier de la función f. Finalmente,
Finalmente, dada una función definida en un semi-intervalo, esto es lo que vamos a llamar un semi-intervalo, que va desde 0 hasta algún número positivo, podemos definir una nueva función que la extienda al intervalo simétrico de manera tal que sea par o impar, o incluso que la extienda periódicamente, o sea que la extienda periódicamente. Cuando hablamos de extensiones de una función, es importante entender de qué estamos hablando. Estamos hablando de una nueva función que tiene un dominio más amplio que la primera, pero que en esta parte del dominio coincide con esta. Así que acá hay que tener un poquitito de cuidado. Por eso viene este comentario. La extensión que hagamos de la función f al intervalo ampliado, obtendremos una función impar cuando la f original en 0 valga 0. Si no, podremos obtener una extensión, pero esa extensión no va a ser impar. A ver, supongamos que nuestra función f tiene el gráfico celeste acá. Para extenderla al intervalo menos LL o menos PP de forma que sea par, debemos definir para estos valores de x la nueva función, llamémosla g, de manera tal que g en estos x cumpla con la condición de paridad. Entonces, ¿de qué manera definimos la función ampliada? Entre 0 y L en el intervalo original que valga lo mismo que la f. Ahora, si la x es negativa, o sea, si x está acá, o sea, es un valor negativo, ¿qué imagen le vamos a dar a esta x? Negativa a la x. La imagen que le vamos a dar es la misma que a esta x que está acá, pero ojo, si esta es x, esta es menos x. Entonces, si x es negativa, le vamos a dar por imagen a esa x f de menos x, siendo menos x ahora un valor positivo. Y así vamos a obtener una función g par. Similarmente, vamos a definir la extensión impar. ¿Cómo? La extensión impar, llamémosla h, va a estar definida en el intervalo más largo menos LL, en lugar de estar solo definida en 0L, de esta manera. Para los valores de x entre 0 y L o entre 0 y P, la h va a valer lo mismo que la f. Si x es 0, la h tiene que valer 0. Ojalá que ese sea el valor que le daba la f al 0, o sea que coincida, ¿no? Porque si no, la h no me sale impar. Y cuando la x sea un valor negativo, por acá, ¿qué imagen le va a dar la función h a esta x negativa? Bueno, vamos a analizar el valor que le daba f a menos x es positiva, y ese valor que le da la f a menos x lo vamos a tomar cambiado de signo, menos f de menos x.